Bueno, la siguiente unidad que nosotros vamos a ver son las bases científicas del psicodiagnóstico. Ahí tienen dentro de las diapositivas un pequeño pensamiento que refleja, ¿no?, la parte de lo que son las bases científicas del psicodiagnóstico de la mano de José Plegers. Bien, vamos a hablar dentro de lo que es ciencia, ¿no? Vamos a hablar que el conocimiento, bueno, que la construcción del conocimiento es justamente el objetivo de la ciencia, ¿no? Y que cuando éste se construye, cuando el conocimiento se construye, también se construye lo que es la teoría. Vamos a continuar en esto del paradigma científico y vamos a ver lo referente a la investigación. Dentro de la investigación se manejan un método, o bueno, en este caso vamos a ver tres tipos de métodos, ¿no? Que son el experimental, el analítico y el comparativo. Y que dentro de la investigación también está el objeto de estudio, que va a ser de lo cuantitativo, el objeto de estudio va a ser justamente generar validez. Y del ámbito cualitativo va a ser justamente generar consistencia. Esto va a permitir, estas dos maneras de hacer conocimiento van a permitir justamente crear lo que es el conocimiento científico, ¿no? Como producto, como proposición. Cuando nosotros hablamos de generar validez, justamente podemos ver en una investigación de tipo experimental, que vamos a ver igual más adelante, que nosotros buscamos justamente validar aquella investigación, ¿no? Demostrar que realmente es verdadera, que son resultados realmente válidos, ¿no? Mediante pruebas, mediante la metodología justamente que genere justamente esta validez, ¿no? Y cuando hablamos de consistencia, un ejemplo podría ser en relación al complejo de Edipo. Nosotros podemos generar consistencia, ¿no? Si nosotros vemos el complejo de Edipo, la idea justamente es generar las patologías, ¿no?, que tiene que ver con la estructura psicológica. Si nosotros vemos cierto tipo de estructura psicológica en una persona adulta, vamos a generar consistencia en relación a que esto tiene que ver con la instauración del Edipo, ¿no? ¿Cómo fue esta instauración del Edipo? Y esto nos dice que la consistencia también va a apuntar a lo que es el sentido lógico, ¿verdad? Si el paciente tiene psicosis, nosotros vamos a dilucidar mediante la construcción de su Edipo, si ahí hubo una falta del padre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se dio? Y eso vamos a verificar, vamos a crear esa consistencia justamente. Ya, como les mencionaba, vamos a hacer uso de métodos. Tenemos el experimental, el analítico y el método comparativo. De la mano del método experimental, nos dice que presenta, ¿no?, delimitación y manejo de variables. Este método marca lo cuantitativo en realidad, ¿no? Busca reducir y manejar variables. Existe una observación de los fenómenos naturales y también un registro objetivo, así como que dentro de los planos de investigación vamos a ver los aspectos descriptivo y explicativo. Descriptivo, porque se debe denominar y hacer sistema de las clasificaciones, de las diferentes clasificaciones entre lo que es el método experimental. Y en lo explicativo se debe establecer justamente las relaciones causales, ¿no? Por causa y efecto, que es lo que caracteriza justamente a una investigación cuantitativa, ¿no? O de tipo experimental. Así también debe exigirse condiciones experimentales, se necesita, y es necesaria también la reproducción y la demostración de, de la validez, como yo les mencionaba antes, justamente si nos marcamos a algo cuantitativo, la demostración de los resultados, ¿no? En base al experimento o al aspecto experimental. El método experimental nos dice que se va a basar en un problema y a fin de este problema es que se busca generar hipótesis, ¿no? Dentro del diseño experimental se manejan variables, variables de tipo independiente, así como de tipo dependiente, ¿no? Y nos dice que se debe dar justamente una demostración, ¿no? Que se tiene que reflejar justamente la funcionalidad y la veracidad de este método, como yo les mencionaba antes, ¿no? La validez del mismo a fin de crear justamente leyes o teorías o contribuir a la creación de las mismas, ¿no?
vamos a entrar en lo que es el método analítico. Dentro de este método analítico nosotros podemos decir que es un estudio de todas las variables, es un estudio a largo plazo, estudia la relación, ¿no? Ambiente-persona, y dentro del plano de investigación es de tipo descriptivo porque construye conceptos, y es explicativo porque establece relaciones causales, pero ya no como el anterior, no de tipo causa y efecto, sino estas desde el análisis. Y este de aquí exige, a diferencia del otro, condiciones naturales de investigación. Nosotros tenemos dentro del método analítico, por ejemplo, lo utilizamos en el psicoanálisis, ¿no? Ya que dentro del psicoanálisis hacemos un estudio de todas las variables y también, bueno, realizamos un estudio a largo plazo. No, el psicoanálisis, las terapias no son un día y ya, digamos, o 2 semanas y tenemos los resultados, no. Es un estudio exhaustivo justamente y que es a largo plazo. Estudia la relación del ambiente de la persona, ¿no? No solo nosotros vamos a ver qué es lo que tiene la persona en el aquí y en el ahora, sino que también se estudia en relación al ambiente familiar, qué sé yo, en ambiente de trabajo, inclusive, ¿no? A los antecedentes. Ya les decía, es descriptivo porque construye conceptos, ¿no? Es explicativo porque se establecen relaciones causales desde el análisis, ¿no? Nosotros vamos a ver las causas justamente de los tipos de estructuras que encontremos en los pacientes desde el análisis, ¿no? Desde lo que nos dice, ¿no? Desde lo que refleja, desde el complejo de Edipo que haya tenido, desde la instauración del mismo. Vamos a ver cómo es que se refleja justamente esto en la estructura que tiene el paciente. Y condiciones naturales de investigación, porque no está sometido a un método experimental, ¿no? No se busca justamente la construcción de variables, por así decirlo, perdón, la construcción de hipótesis, quiero decir. Ya dentro del método analítico también vamos a ver nosotros la instauración de un problema, pero este problema es en base a una demanda social, ¿ya? No un problema como tal. Y como les decía yo, no se busca crear hipótesis en porque el psicoanálisis, por ejemplo, no se puede someter a experimentación para que se compruebe, ¿no? Nosotros no podemos someter a un paciente a, por ejemplo, tipos de terapias que se usaban en el psicoanálisis solo para comprobar que realmente tiene ese tipo de estructura. No es necesario, ¿no? No exige, el método analítico no exige. Es un diseño de investigación que, como ya mencioné, yo estudio todas las variables. Es un análisis racional y la verificación de este análisis racional se va a dar en base a la lógica del caso, pero caso por caso. Es decir, que cada caso va a ser diferente, ¿no? Porque no todas las personas tienen la misma estructura. Entonces, ese análisis racional nos permite una verificación en base a la lógica, en base a la consistencia, pero caso por caso. Esto a fin también de contribuir a la creación de leyes y teorías, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el método comparativo. El método comparativo nos dice que estudia variables definidas que pueden ser extensas, estudia las diferencias entre variables, así como también las relaciones de asociación entre las mismas. Y este tiene una aplicación ya como técnica en el sentido de técnicas cuantitativas y cualitativas. El método comparativo ocupa un espacio secundario. Eso es importante ya considerarlo. Es quien articula los otros métodos, ¿no? Porque como dice acá, busca diferencias y relaciones, ¿no? Entonces solo se utiliza como una técnica, es de aspecto secundario. Vamos a ver lo que son los tipos de ciencia y vamos a abordar 3, ¿no? La ciencia puras o básicas, las aplicadas y de tipo en relación a las técnicas y tecnologías. Vamos a hablar de la ciencia pura o básica. Ya, nos dice que constituye un conocimiento dilucidando o explicando o resolviendo justamente, o resolverse sobre el hecho desconocido, ¿no? Resuelve problemas por cuestiones de conocimiento, es una búsqueda de conocimiento. Esto en base a una motivación cognitiva, busca construir leyes, construir teorías y utiliza técnica y tecnología, ¿no? La ciencia pura. Dice que constituye conocimiento en base a aquello desconocido, ¿no? Aporta
desde cero, por así decirlo, busca crear. En base a la ciencia pura experimental, nosotros podemos ver la física, la química y la biología. Y ciencia pura de tipo analítica, vamos a ver la lingüística, la etnología y el psicoanálisis, ¿no? Continuaremos. Ya. Dentro de la ciencia aplicada, nos dice que la ciencia aplicada busca justamente resolver problemas, pero esto de no en base a lo desconocido, sino problemas que demanda la sociedad, ¿no? Que están en base a una necesidad social. Igual utiliza la motivación social, utiliza la ciencia básica, la técnica y la tecnología, y constituye teorías con utilidad social. Entonces, vamos a ver que dentro de las ciencias aplicadas, vamos a ver desde el ámbito médico y el ámbito de la psicología, ¿no? Vemos la medicina, la psiquiatría, ingeniería civil y comercial que exigen justamente una resolución de problemas, pero que han sido demandados por la sociedad, ¿no? Necesidad de salud, de bienes de la sociedad, tanto en el aspecto médico como en el psiquiátrico, ¿no? Y dentro de la psicología, vamos a ver la psicología educativa, organizacional, clínica y del deporte, que también son ciencias que van direccionadas a resolver esos problemas que demanda la sociedad. La función del psicodiagnóstico, por ejemplo, es justamente hacer bien a la sociedad, saber cómo están las personas y cómo hacer para que las mismas vivan mejor, ¿no? Este psicodiagnóstico nosotros lo podemos enmarcar justamente acá como una ciencia aplicada dentro de lo que es la psicología clínica, ¿no? Que encontramos lo que es el psicodiagnóstico, y es un claro ejemplo de la constitución de esta misma ciencia aplicada. Ya, vamos a hablar ahora de lo que son las técnicas. Las técnicas justamente están direccionadas a resolver problemas prácticos, bueno, exigen una efectividad y un valor práctico. Constituyen tecnologías, ¿por qué? Porque también manejan una habilidad de tipo instrumentalizada, ¿no? Utiliza la ciencia básica, la aplicada y la tecnología, y esta constituye acciones y tecnologías, bueno, de uso práctico, ¿no? La ciencia aplicada, vemos la positivista, vamos a abordar la medicina. Nosotros vemos que existen técnicas especializadas o instrumentalizadas dentro de la medicina, ¿no? Vemos que están las tomografías, dentro de lo que es la electroencefalografía, el electrocardiograma, que son técnicas justamente utilizadas para resolver estos problemas prácticos, ¿no es cierto? Que se exigen dentro de estos ámbitos. De la psicología vamos a encontrar el test Raven y el test MMPI, por ejemplo, también, que están direccionadas a esto, y de tipo aplicada de tipo fenomenológica, en la psicología el test Rorschach, el test de Ateno, que están direccionados ya esto justamente en base a lo que es la percepción. Vamos a continuar. El psicodiagnóstico, ¿no? El psicodiagnóstico, como ya se mencionó, si mal no estoy anteriormente, no se apoya en una sola teoría, ¿no? El psicodiagnóstico utiliza justamente los tres tipos de método. Y hay que remarcar también que dentro de esto el método clínico no es lo mismo que el método analítico, ¿no? Eso sí o sí hay que recalcarlo, porque el método clínico no es completamente cualitativo. Bien, en el psicodiagnóstico vamos a ver que existe un método analítico de exigencia descriptivo-sintomática, ¿no? Nosotros buscamos justamente mediante este análisis de variable describir, ¿no? O sea, exigimos una descripción, ¿no?, justamente sintomática del paciente, ¿no? Y existe un análisis de variable, un análisis de todas las variables, buscando así, ¿no?, crear consistencia clínica y haciendo uso de lo que es la utilidad clínica, el simbolismo y la historia clínica del paciente, que nosotros vamos a ver a cabalidad o a profundidad, que se refiere ya más adelante. El método comparativo, el psicodiagnóstico, nos va a aportar lo que son las técnicas psicométricas y proyectivas también, justamente para crear, ¿no es cierto?, para buscar estas soluciones o estas consistencias inclusive, ¿no? El método experimental, mediante el control de variables y el conocimiento experimental, nos va a permitir a nosotros crear una estructura de investigación de un proceso psicodiagnóstico de forma correcta. Vamos a hablar de los modelos científicos. Dentro de la psicología vemos el paradigma positivista y el fenomenológico, ¿no? Vemos ambos. Consideramos los hechos naturales, por un lado, por el positivista,
que permiten, ¿no?, una investigación cuantitativa. Y del aspecto o el paradigma fenomenológico consideramos hechos subjetivos que nos van a llevar a la construcción de una investigación cualitativa. Ambos paradigmas son los que permiten justamente la ciencia del psicodiagnóstico, ¿no? El psicodiagnóstico maneja una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, por lo cual se considera al psicodiagnóstico como integrativo, ¿no?, que maneja ambos aspectos. Psicología clínica. Dentro de la psicología clínica, ya yo les mencionaba, el método clínico no es lo mismo que el método analítico, ya que el método clínico no es completamente cualitativo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, en el método clínico existe un aspecto cuantitativo, ¿no? En esto del descubrimiento, la descripción de patologías, ¿no?, dentro de la psicología clínica. Bueno, hay un aspecto cuantitativo que les digo que se aplica justamente donde se aplica el método experimental, ¿no? Por ejemplo, en el conductismo nosotros vemos la aplicación justamente del método experimental. Y así vemos también la articulación con el psicoanálisis, que es de tipo cualitativo. Entonces ambos están dentro justamente de esta metodología. La psicología clínica también nos dice que engloba los siguientes aspectos, que son la psicoprofilaxis, el psicodiagnóstico y la psicoterapia, ¿no?, que son diferentes ciencias. Vemos en la psicoprofilaxis la articulación del método experimental con el método analítico, igual en el psicodiagnóstico, así como en la psicoterapia. En los tres se articulan también, ¿no?, ambos métodos, o sea, investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. Vamos a seguir con lo que es la psicología clínica, ¿no?, dentro de lo que es la psicología aplicada. Vamos a ver la psicología clínica, hace uso, ¿no?, de igual del método analítico, experimental y comparativo, por lo cual es integrativa, ¿no? El psicodiagnóstico, que está dado en base a una demanda social, es decir, una exigencia, una demanda de la sociedad, también es integrativo, ¿no? Busca justamente el desarrollo de la ciencia. Y es un trabajo multidisciplinario porque se trabaja en instituciones, ¿no? Puede ser tanto clínicas, psiquiátricas, entonces justamente por eso es un trabajo multidisciplinario. Eso sería justamente este esbozo a lo que a lo que son las bases científicas del psicodiagnóstico y que nos van a permitir entender un poco mejor todos los temas que vienen después de ¿no? Espero que les haya servido de mucho la explicación. Muchas gracias.